Arnoldo, buenas tardes. Julio, un gusto, muy buenas tardes. Y Igual, un gusto saludar también a Leonardo desde aquí. gracias Arnoldo. Leonardo Schwebel, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Arnoldo, y pues está dando la vuelta tu entrevista en el Universal, creo, para que nos cuentes cómo estuvo el chisme, bueno. Pues qué te cuento, me invitaron a participar en esa serie de entrevistas que han dado a la Universal diferentes partícipes en la vida periodística. Me invitaron y bueno, pues dije lo que pienso. Por un lado, que creo que debe de mantenerse el respeto a la disidencia, que creo que las conferencias mañaneras a veces caen en el error político de referirse de manera directa y específica a ciertos medios y ciertos periodistas, lo cual me parece que es un error político, que es un exceso, y que las mañaneras deben mantener la postura del presidente de la República de gobernar para todos y de tener un umbral de exposición y de resistencia a la crítica mucho mayor, absolutamente mucho más que los ciudadanos en general. Pero bueno, aquí estamos para que sean ustedes los que hablen, así es que ya me estás... No, pero sí, si me permites, sí. Yo quiero felicitar a el Universal, porque por primera vez está abriendo este debate con periodistas. No solamente entrevistó a Sergio Sarmiento, que le molestó a López Obrador, también entrevistó a Rafael Rodríguez Castañeda, que merece un homenaje nacional porque es uno de los grandes periodistas de todos los tiempos de este país y no ha recibido el reconocimiento adecuado. Y lo mismo ha entrevistado a gente de diferentes medios. Yo creo que hay que aplaudir que el Universal está abriendo este debate. También estuvo Ackerman, también estuvo Anderson, en fin, han sido plurales en los comentarios, en los periodistas que han entrevistado. Me parece que es una buena colección de opiniones divergentes, diferentes o como las quieras calificar, pero se me hace que también es un muy buen ejercicio periodístico y qué bueno que te tomaron en cuenta porque pues tú has sido baluarte del periodismo en México. Te felicito, mi querido Julio. Gracias, Leonardo. Aprovecho para que no quede todo solo en la crítica a ciertas fases de la mañanera, que también aproveché para decir lo que ha sido una acometida constante de ciertos medios de comunicación contra la presidencia de la República en términos muy agresivos y muy ofensivos en varios terrenos, y que el presidente tiene que utilizar la conferencia mañanera como un escudo ante tanto ataque, y por otra parte que es necesario revisar la relación a fondo entre los medios de comunicación y el poder. Pero bueno, ustedes son... Leonardo Schwebel, como buen periodista, ya me está sacando la sopa cuando lo que yo debo hacer es entrevistarlos y escucharlos a ustedes. Arnoldo, ¿cuál es tu opinión sobre este mismo tema? Pues mira, yo creo que es una reacción a lo que López Obrador ha puesto en el centro del debate, que es tratar de imponer la agenda de los medios de comunicación. Me parece que este debate que el Universal abre, pues es una reacción y es tardío. Yo creo que la prensa de México hemos sido poco autocrítica y poco autoanalítica y cada quien estamos en nuestros guetos y el viejo perro no come carne de perro y cerrar los ojos frente a prácticas muy corruptas en las que también los medios hemos intervenido. Pues llegó tarde, ¿no? No lo revisamos ni con la llegada de la transición, de la alternancia con Vicente Fox, ni con el regreso a esas prácticas de mucho dinero desde el poder hacia los medios con Enrique Peña Nieto. Hoy es necesario porque la prensa se ha convertido en escenario de una dura batalla entre el poder y muchos medios de presión o poderes alternos, y ahí estamos en medio, y creo que es una salida interesante, inteligente del Universal abrir el debate, pero pues habría que seguir revisando muchas cosas, el dinero con el que la prensa se sostiene, la falta de un mercado publicitario real, la dependencia de los recursos públicos o de los recursos empresariales, la proliferación de medios que nadie entiende cómo se sostienen y que realmente no tienen una gran calidad periodística también, que es un vicio que la 4T está repitiendo. Entonces, bueno, este debate está por iniciar y forma parte de nuestra maduración como sociedad, pero creo al final del día que es como revisar una pelea en las tribunas mientras abajo en la cancha están pasando otras cosas. Y en la cancha lo que está pasando es la evidencia flagrante de la corrupción a los niveles más altos que ha llegado entre el gobierno, la clase política, y
pues esto que hoy de alguna manera también se está tocando en los medios, si esto forma parte de una sociedad que ha sido corrompida desde el poder, que no lo logra superar y se convirtió en el famoso fenómeno cultural que Peña Nieto vino a definir con una gran ignorancia de todo lo que hablaba, ¿no? Casi como el burro que tocó la flauta. Pero bueno, coincido con Leonardo en que es un buen sentido de oportunidad periodística que el Universal abra esto y ojalá llegue a otros niveles, por ejemplo, la prensa de provincia, porque no todo es la Ciudad de México, claro. Y los gobernadores son una calamidad, a veces mucho peor que lo que pasa allá. Así es. Gracias, Arnoldo. Suscribo y firmo eso que acaba de decir Arnoldo, lo suscribo y lo firmo. Bueno, y curioso, Tienes razón, o sea, se habla mucho de la libertad de prensa, pero como si fuera nacional. Pero las grandes corporaciones que hay en los estados no solamente son los estados, sino son los municipios, y ahí es donde está la repartidera de dinero en forma grotesca, en forma abierta, y pues la tendencia es muy clara, o sea, yo te pago para que no me pegues, y si quieres bien, y si no te vas. Digo, yo ya lo acabo de vivir hace más de un año, entonces es una circunstancia que hasta que no la vives, yo soy de la Ciudad de México, tengo aquí en Guadalajara 17 años, hasta que no la vives, te das cuenta de lo podrido que están los medios de comunicación en diferentes lugares del país. Aquí en Jalisco, en estaciones de radio o en canales de televisión, no te entrevistan si no pagas. Tienes que entrarle, y si no, pues no te entrevisto. Entonces, el ejercicio periodístico se basa en algo que yo le llamo no la libertad de expresión, sino la libertad de facturación. Según tengas, pues según te entrevisto. Sí. Y aquí, por ejemplo, en un canal de televisión, digamos, medianón, que no es ni Televisa ni TV Azteca, pues una entrevista con un presidente municipal te salen 200,000 pesos. En Guadalajara, en Jalisco. Estamos hablando. 200,000 pesos. Aquí en la zona metropolitana. 200,000 pesos una entrevista con un presidente municipal en un canal medio. O sea, canal medio me refiero a que no es ni Televisa ni TV Azteca, que bueno, como sea, dominan en todo el país. Entonces, una entrevista de ese nivel, 200,000 pesos, pues el periodista ni puede entrevistar. Y el medio, pues se lleva 200,000 pesos, que no están, que quién sabe dónde los registren, los pueden registrar como apoyo al campo, bueno, ya, es lo de menos. Entonces, o lo hacen, aquí hay dueños de medios de comunicación, gente que es dueño de periódicos y de canales de televisión, que tienen negocios inmobiliarios, y mágicamente a esos negocios inmobiliarios pues se les dan muchísimas facilidades para construir. Si tú conociste Guadalajara hace 10 años, cambió radicalmente por el número de construcciones verticales que se han hecho en los últimos 10 años. ¿Sí? Bueno, la primera vez que conocí Guadalajara fue hace 30 años. A mí lo que me gustaba es que era una ciudad horizontal. ¿Sí? Ahora es una ciudad vertical, y se hizo con negocios de presidentes municipales y gobernadores con dueños de medios de comunicación. Así se han hecho, aparte de otros negocios medio raros, pero hablando específicamente. Entonces, no te necesitan dar dinero. Con que te den la licencia para que construyas un edificio, pues con eso estás más que recontrapagado. Son de ese tipo de situaciones que muchas veces no aparecen en los medios, porque obviamente aquí no se abordan esos temas, porque pues un periódico de baja circulación o un semanario o una publicación de 1,000 ejemplares, que no es nada, te están cobrando 20,000 pesos por una entrevista, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aparece en las redes. ¿Por qué? Pues porque está firmada por un periodista más o menos conocido, y casi todos, muchos de ellos tienen, hay uno de ellos que está en una estación de radio que tiene casas y yates en Puerto Vallarta, y eso, pues a ti te consta, mi querido Julio, que con los sueldos que pagan en los distintos medios de comunicación no te alcanza para un yate. Eso sí te lo apuesto.
Pues sí, gracias. Pues no deja de ser un mosaico regional muy peculiar, Arturo, porque Arnoldo de Guanajuato o Leonardo en Guadalajara, tú que estás en la Ciudad de México, Arturo, pero que conoces muy bien donde iniciaste tu trabajo periodístico, que es Coahuila. ¿Cómo ves este tema del que estamos hablando, lo del Universal, y lo que toca Leonardo Schwebel de estos cobros por entrevistas y por información en medios? Pues mira, yo, buenas tardes, primero que nada, llegué un poco tarde al enlace, a la transmisión, sí, y les agradezco la tolerancia, Julio y compañeros. Pues yo creo que es interesante lo que está pasando. Yo sí discrepo de Arnoldo de que sea algo que resulte nuevo. Creo que ha habido ya esfuerzos muy intensos en los últimos años en distintos ámbitos. Pensaría yo que al menos unos 20 años de esfuerzos, y que sin embargo en el contexto actual de pues este fenómeno de comunicación de López Obrador cobra un sentido distinto. A mí me parece además que hay voces muy importantes hablando de este fenómeno, voces que no pueden identificarse con lo que el presidente dice es prensa conservadora o no sé qué otros calificativos usa, o sea, sí sé, pero es lo de menos. Que es voz como la tuya, como efectivamente la de don Rafael Rodríguez Castañeda, que me parecen dos entrevistas, dos piezas que tendrían que, por su contenido, ser inclusive repasadas en las clases de periodismo en las universidades, porque se trata de un análisis desapasionado que trata en los dos casos, me parece, de no caer en esta lógica, pues si queremos usar el vocablo polarizadora, y pone en su justa dimensión el papel que está jugando pues la mañanera, aunque también hay un ejercicio crítico pues al periodismo que de pronto se volvió crítico y competitivo, ¿no? Que eso es algo que me parece que hay una cierta razón en las expresiones del presidente López Obrador, no toda la razón, pero que sí, hay una prensa que tradicionalmente era muy comedida, hay periodistas que tradicionalmente pues servían como una especie de mensajeros del poder, y que hoy pareciera que se han convertido en adalides de la libertad de expresión, incluidas estas camarillas de los grupos intelectuales que han estado en la discusión y reclamando desde sus respectivas posiciones a hoy unidas el riesgo para la libertad de expresión de una regresión y ciertos elementos de riesgo para la democracia. Entonces, creo que es bueno siempre estar discutiendo esto, y naturalmente hay algunos elementos que me parecen muy significativos. Yo vengo de Coahuila, desarrollé el periodismo allá, trabajé también en Monterrey, y he conocido muchos estados de la República, y creo que este fenómeno de los grandes negocios de los dueños de los medios es medular, porque se repite en diferentes niveles. Es decir, sí, en el ámbito municipal, sobre todo las grandes ciudades que tienen grandes presupuestos, donde hay algún algún dueño de medio que efectivamente tiene constructora y luego se dedica pues también a la obra pública, y hay presupuesto municipal para entrarle, y también de los gobiernos de los estados, como también ocurre en el escenario nacional. Digo, el caso de Vázquez Raña con Grupo Imagen Excelsior, pues es muy claro, ¿no? Estaba en los grandes megaproyectos de los últimos sexenios, sigue por ahí en estos megaproyectos, en este sexenio, o sea, tampoco es algo que deba pensarse que ya se acabó. O sea, los grandes negocios que se apuntalan en la fuerza de las 8 columnas se siguen realizando en la Ciudad de México con los llamados medios nacionales, como también en los estados de la República. Y ese es un factor muy importante porque tiene que ver con la calidad del periodismo, tiene que ver con
que los ingresos de los grandes medios, no de todos, pero sí de muchos, no dependen estrictamente de la publicidad oficial como todos suponemos, sino de los grandes negocios al amparo del poder. Y eso es innegable en muchos casos, no en todos. Y añadiría que creo que uno de los factores que a mí en este momento me incomodan mucho es la descalificación directa del presidente que se lleva entre las patas a los reporteros, que al último el reportero, que es el proveedor de la información, es el que va a tener los elementos noticiosos que se van a destacar en todas partes, se enfrenta a condiciones de por sí de mucha vulnerabilidad, tanto por la precariedad laboral que persiste y cada vez es más profunda a lo largo y ancho del país, como por las condiciones en las que su exhibición constante en las mañaneras, y por ser también el que tiene el contacto más directo con la gente, pues lo convierte en objeto no solo de ya la violencia criminal o del Estado, que se materializa en muchos lugares del país hasta convertir en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, sino también pues por aquellos que en la lógica de la polarización ven en el reportero la materialización de la inequidad informativa, cuando en realidad pues eso corresponde más a quienes detentan los medios de producción. Y aquí me sale mi parte marxista y obrerista, que tiene que ver con una situación gremial que cada vez por ser más precaria, pues me parece va forzando las condiciones de vulnerabilidad que todos, o muchos, no todos, creo que la sociedad no las conoce, pero que sabemos que existen. Gracias, Arturo Rodríguez. Bueno, pues entrándole a los temas del día, en estos momentos la sede del Senado de la República está obstruida en sus principales accesos por manifestantes en contra de la desaparición de fideicomisos y fondos. Arnoldo Cuéllar, parece que así sea en una sede alterna, van a buscar aprobar esta extinción con Morena y sus aliados, tal vez con una votación muy apretada, pero finalmente salía adelante. ¿Qué opinas de lo que está pasando en este día? ¿Crees que haya alguna reflexión del grupo mayoritario que les haga frenar ese guillotinazo generalizado que quieren dar y que salven algunos fideicomisos, o la necesidad económica del gobierno federal de recursos económicos hace que se barra parejo? Pues mira, escuchaba la entrevista que se sostenía hace unos momentos antes de entrar a la mesa con la senadora del PT. Uh-huh. Y bueno, hablaba ella de que varios integrantes de Morena están ya repensando su participación, están siendo críticos. No lo sé, no sé qué vaya a pasar definitivamente, pero sí veo esta lógica donde la decisión del presidente de la República está arrastrando a un desgaste muy fuerte a su mayoría parlamentaria. Y veo que el error es de origen, o sea, el error fue cómo enfrentar este tema. La falta de recursos, desde luego que está ahí y debe ser subsanada de una u otra manera, pero la forma de hacerlo con lo que hemos llamado aquí esta especie de guadaña que no ha distinguido entre todos esos fideicomisos, su utilidad, su trayectoria, su historia, cómo surgieron, muchos de ellos producto de batallas fuertes contra el autoritarismo presidencial de regímenes anteriores para garantizar ciertas actividades fuera de los devaneos sexenales, que no tiene que ver con alternancia entre partidos, porque había devaneos sexenales incluso entre priistas, ¿no? Entonces el presidente está entrando a una batalla de perder. Va a dejar debilitada su bancada, incluso sacando adelante esto y obteniendo los recursos, pero también va a aumentar la cauda de sus detractores, que por lo visto y por lo que pasó en las elecciones del pasado domingo, no está ya mostrando el músculo que parecía, y que Leonardo anunció aquí varias veces que iban a arrasar. La gente no salió a votar, los superdelegados no funcionaron, y ese votante switcher que se entendió muy bien con la propuesta López Obradorista en 2018 y que parece haberse retirado, replegado y se está absteniendo en este momento, pues también puede incrementarse por este tipo de decisiones, no únicamente por aquellos que resulten afectados por el manejo, por el cierre de estos fideicomisos, su desaparición,
sino por el efecto propagandístico que está trayendo consigo de afectación de actividades básicas, que suena también muy lógico, ¿no? Yo creo que la gran batalla contra la corrupción de López Obrador está enfrentada a dos problemas de diseño. La primera es que no es sutil, no está siendo estudiada con detenimiento para ver por dónde hay que entrarle. Y la segunda es que las cosas realmente importantes que ocurren en ese campo no están ocurriendo por decisiones suyas. Están ocurriendo por otro tipo de cosas, como lo que recientemente pasó con Cienfuegos, que además creo que abordaremos más tarde. Uh-huh. Entonces, aunque logre sacar el resultado que quiere el presidente y la bancada que le quede leal en Morena, yo siento que no va a ganar una batalla política con esto, ¿no? Si no lo logra, peor todavía, ¿no? Bien. Arnoldo, muchas gracias. Leonardo, sobre este tema, ¿qué opinas, por favor, Leonardo Schwebel? Bueno, yo me refería a que Morena arrasaría las próximas elecciones, jamás me refería a Coahuila y a Hidalgo, porque esas obviamente las iba a ganar el PRI, pero sin ningún problema. Me refería a las siguientes, aunque sí, creo que me va a tener que, yo mismo voy a tener que coser la boca porque no creo que vayan a arrasar después de todo lo que pasó. Es evidente que no van a arrasar, pero yo me refería a las del 21. Ahorita, si quieren, volvemos sobre el tema de Hidalgo y Coahuila, después de esta ronda. Claro que sí. Mira, yo creo que este es un poco lo que hemos dicho en términos generales, es decir, no todos los bichos te pican de la misma manera, es decir, no todos los fideicomisos son malos. Ahora, no todos los fideicomisos son transparentes y no todos los fideicomisos son limpios. Bueno, entonces, en la premisa de López Obrador, como son malos unos, pues son malos todos. Como robaron unos, pues robaron todos. La propuesta del PT no se me hace tan absurda porque por lo menos hay 3 o 4 programas sociales que a lo mejor están mal diseñados, a lo mejor hay muchos aviadores, a lo mejor los recursos no se aplican como debe de ser, pero eso es muy diferente a quitarlos. O sea, se puede auditar algunos de estos fideicomisos y se pueden salvar algunos. Hay otros que evidentemente pues a lo mejor suenan muy bonito, pero que a la mera hora pues resultan que son pues ahora sí que cajitas chicas de quién sabe cuánta cosa turbia. Entonces me parece que está mal diseñado el planteamiento original, es decir, o son todos o son todos. Entonces, bueno, pues no son todos. Una cosa es el concepto fideicomisos y otra cosa son 109 fideicomisos. Y Morena está tratando de que, pues ahora sí que de quedar bien con el presidente, pues tratando de meter a todos en la misma canasta, cuando no se me hace justo, sobre todo con algunos que, pues posiblemente sin asegurarlo y sin defenderlos, posiblemente tengan una razón de ser en algún momento dado. Yo creo que esto más bien es como la necedad de López Obrador de seguir aplicando el esquema del presidencialismo a como dé lugar. Es el tema de, pues el cielo es azul, no, es del color que tú quieras, presidente. ¿Qué horas son? Pues las horas que tú quieras. Ese presidencialismo setentero, simplemente pues hemos luchado todos, cada quien en su trinchera, desde que yo era estudiante, que hacía manifestaciones contra el PRI, y ya un poco ya en la labor profesional, siendo de los primeros que se atrevió, por lo menos en medios tradicionales, a criticar al PRI, y aunque me costaran multas y aunque en algunos hasta me corrieran, pues esa lucha que muchos la hemos tenido cada quien en su trinchera, decía, pues ahora se echa a perder por este presidencialismo tan absurdo, porque es un presidencialismo que ya está agotado, no solamente en México, sino prácticamente en muchos países. Entonces, el afán de quedar bien con López Obrador puede echar a perder algunas cosas buenas, algunas. Nunca hemos tenido una auditoría de las 109 fideicomisos, o sea, ¿de qué se tratan? ¿Cuánto nos cuestan? Este fideicomiso 1 vale 30 millones, el 2 vale 40, 50. ¿Cuántos aviadores hay?
cuántos gastos se genera, todo eso. Nunca lo hemos sabido y estoy casi seguro que los senadores y desde antes los diputados ni idea tienen de lo que está pasando. Bien. Gracias, Leonardo. Sobre este tema, Arturo Rodríguez, fideicomisos, toma del Senado y eventual votación dividida incluso en las filas de Morena. Pues mira, yo creo que, al menos es mi perspectiva, y es una perspectiva que se funda también en la información pues que yo he podido reportear en relación a los fideicomisos, es que sí, y me parece que es una figura que está rebasada, que tendría que replantearse, y que bueno, pues la eliminación parece este tipo de decisiones que se toman en la actual administración, donde dicen, si aquí las cosas están funcionando mal, no se trata de mejorarlas, reformarlas o hacerlas bien, vamos a extinguirlas. Se extinguen. En la Cámara de Diputados viene la Cámara Revisora, que seguramente el día de hoy va a resolverlo. Me parece que el problema, al menos para mí, no está en que se extingan o no se extingan, sino en la forma en la que este tipo de figuras que tienen beneficios directos para gente que no está implicada en la corrupción, sino que auténticamente necesita los apoyos y los beneficios. Creo que en el caso del Senado, pues es muy claro que se trata de los fondos que tienen que ver con víctimas. También están por ahí las protestas de los periodistas por el fideicomiso que tiene que ver con el mecanismo de protección. Y que bueno, a se le suman otro tipo de digamos, padrones que resultan, resulta que dependen de estos fondos. Creo que el problema está en la mala operación política y administrativa para ofrecer el esquema de sustitución. O sea, a mí personalmente no me preocupa que el presidente quiera extinguir un fideicomiso. A mí no me importa la forma jurídica como ciudadano, e inclusive ahorita que estábamos hablando del periodismo, de la libertad de expresión como gremio, por ejemplo, yo pensaría en que sí hay muchos compañeros que están necesitados del apoyo económico para poder, pues que son desplazados, que tienen que irse y salir de una zona de riesgo para sus vidas y para sus familias y necesitan los recursos para poderse desplazar, para poderse poner a salvo. Para eso sirve el fondo del mecanismo de protección. Y entonces creo que ni a ellos ni a uno le preocuparía mayor cosa si es una figura jurídica u otra. Es decir, es lo de menos. Creo que lo relevante es cómo se van a garantizar esos recursos. El presidente, el secretario de Hacienda dicen, se van a seguir entregando. Ah, bueno, pues qué bien, ¿no? El asunto es cómo, cuándo, de qué manera, a partir de qué momento. Si vamos a perder un mes, a lo mejor hay gente que depende de esos fondos estrictamente, y no estamos hablando de 1, 2, 3, ni tampoco estamos hablando de los privilegiados, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene ciertos estímulos en eso y en otras cosas, como los creadores o lo que sea, que están en un momento de incertidumbre. Y eso me parece que es fundamental que se precise, porque hasta donde logro entender, cuando se toma esta decisión, no había un diagnóstico completo. Tan es así que la semana pasada el presidente dice, ya mandé a hacer un diagnóstico con 8 funcionarios que se van a encargar de sectorialmente revisar cada fideicomiso y les vamos a dar un informe. Pues sí, pero entonces quiere decir que si no había diagnóstico, pues tampoco hay plan de sustitución, y eso nos lleva pues a un momento no solo de ineficacia administrativa, sino también de mala operación política, porque ¿cómo le haces con los grupos de inconformes si no tienes una manera de garantizarles que pues los esquemas de apoyo a los que tenían acceso van a ser sustituidos mediante otro formato? Entonces creo que hay, más allá de la figura de estar a favor o en contra de la extinción de los fideicomisos, hay estos dos problemas, uno de naturaleza administrativa que complica el otro, que es de naturaleza política. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar,
¿Ganó el PRI o perdió Morena? ¿Quiénes son los responsables de en Hidalgo y en Coahuila, de que el partido nacionalmente en el poder no pudiera avanzar? Cacicazgos priistas, errores internos de Morena. ¿Quién gana, quién pierde, Arnoldo Cuéllar? Son unas elecciones sui generis, para empezar, retrasadas por la pandemia. Hay un altísimo abstencionismo, creo que es superior a los que normalmente ocurren en este tipo de elecciones. Yo veía las cifras en Coahuila y había un abstencionismo superior al 60%. Ante ese panorama, pues funcionan muy bien las estructuras pagadas, acarreadas, controladas por quien tiene dominio territorial, y en este caso, pues es el gobernador del estado, son sus programas sociales. Los superdelegados no han funcionado en absoluto, no han funcionado ni para repartir bien el dinero, ni para establecer a través del dinero un control político, que sería algo muy priista de hacer, muy salinista, muy solidaridad, y me extraña que la 4T le apueste a eso, por una desesperación política de tener control en la elección intermedia y no plantear ninguna reforma de fondo a ello. Por otro lado, el famoso instrumento que iba a significar la reforma para penalizar el fraude electoral de manera más grave, considerarlo delito grave, no se ve que haya funcionado hasta ahora. Seguramente hubo acarreo, seguramente hubo votantes inducidos en carruseles, o como se estila con estos mecanismos que establecen a través de los programas sociales, que de alguna manera constituiría un delito, una intromisión, y no se han visto hasta ahora denuncias. ¿Qué hay? Pues lo que había, lo que el mismo López Obrador dice, lo viejo que no acaba de morir, lo nuevo que no acaba de nacer, y en eso pues los que reinan son quienes tienen en ese momento el control político. Hay que recordar además que el verdadero dueño del PRI, o uno de los socios mayoritarios del PRI en este momento, es Rubén Moreira. Ahí está además su cónyuge, que es Carolina Villano. No iba a ser el ridículo en Coahuila. Lo hizo de alguna manera, porque un abstencionismo del 60% pues no da ninguna impresión de fortaleza, pero sacó el resultado, regresaron al control en el Congreso. Vamos, no es un gran triunfo, como lo quiere presumir Alejandro Moreno, que además no tuvo nada que ver en el tema. Pero también evitaron una derrota y una vergüenza nacional en ese momento. Digo, no está mal, sacaron el partido. En Hidalgo, pues, ¿qué te digo? La tierra de ese grupo político, pues, que todos conocemos bien, Osorio Chong, y esta hegemonía política que ha venido desde hace tiempo, también definida siempre por el maestro Granados Chapa, que sufrió ahora además el desdoro de la detención del rector o del dueño de la universidad, ¿no? Pero que ya se había pasado además a Morena, ya no pareció afectar al PRI. No tengo muy claro yo el esquema de Hidalgo, pero coincido con Leonardo, esto no prefigura lo que vaya a pasar en elecciones donde se pelearán gubernaturas el año próximo. Tampoco sabemos cuál va a ser el comportamiento del factor pandemia el año próximo, pero para los que estaban interesados en no sufrir un mayor retroceso, fue un triunfo. Digo, el PRI, al que muchos veíamos ya en el carril de la desaparición, además por sus conflictos internos, pues recibe algo de oxígeno y lo va a explotar en la prensa. Es un efecto de imagen. Claro. No creo que sea más allá de eso, pero les va a funcionar, pues, ¿no? Y no le va a funcionar a Morena, no le va a funcionar, que además se la ha pasado peleando entre sí. Yo dudo mucho que tengan en esto. Y aquí en Coahuila, al igual que pasa en Guanajuato, hay continuas demandas entre las facciones políticas de Morena por los liderazgos formales, ¿no? Y se la han pasado en eso, definitivamente. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pelear por ese entelequia, que es un partido que no acaba de formarse, y ganar espacio frente al electorado para triunfar en unas elecciones. Gracias, Arnoldo. Sobre este tema, Leonardo Schwebel, Hidalgo, Coahuila, ¿quién gana, quién pierde? Bueno, haciendo un comparativo, no con las elecciones del 2018, porque esas fueron a nivel nacional y ahí sí el factor López Obrador no se puede medir, ahora sí que igual, en elecciones más o menos semejantes, es decir, muy locales, no hay tanta diferencia, es decir, el PRI ganó más, pero no mucho más. Morena ganó un poquito más, y el que sí perdió en ambos estados es el PAN.
El PAN sí perdió en Coahuila y perdió en Hidalgo, por lo menos las posiciones que ya medio las tenía más o menos puestas. Hay que recordar que Coahuila son diputados locales nada más, o sea, no estamos hablando de otro tema, y en el caso de Hidalgo son presidencias municipales. Pachuca se tiene que ir, desde luego, a una revisión voto por voto, porque la diferencia entre el entre el priista que ganó y el morenista que perdió son de 350 votos. Entonces, esta votación de Pachuca va a tener que revisarse a fondo, porque pues inclusive en la misma ley de Hidalgo viene que si es menor al 1% se tiene que revisar. Así que Pachuca no está todavía ganado para el PRI, y Morena lo puede ganar porque ahí compitió con una coalición de varios partidos. Me llaman la atención tres cosas. Yo honestamente pensé que iba a participar menos gente, aunque sí, efectivamente en Coahuila el porcentaje fue de casi 40%, yo pensé que iba a participar mucho menos gente. Y en el caso de Hidalgo, pues fue casi cercano a la mitad, o sea, fue el 48%. A mí sí me sorprendió que hubiera un poco más de los votantes que yo esperaba, dadas las condiciones en las que estamos. O sea, es una elección que se había suspendido, que se había pospuesto, y una elección en medio de todos estos temas relacionados con la pandemia. Hay muchos partidos que no ganaron absolutamente nada, y que yo regreso al tema de cómo es posible que pues tengamos todavía nuevos partidos más, ¿no? Yo puse la frase esta de éramos muchos y la abuela parió, o tengo muchas cucarachas en mi casa y llamo al fumigador y lo que me entrega son más cucarachas. A lo que quiero llegar es que hay muchos partidos consolidados en este país que ninguno de los dos estados obtuvo nada, o sea, absolutamente nada relevante. El caso de Movimiento Ciudadano, el caso del Verde, el caso del PT, y pues eso nos debe de llevar a una reflexión de que en este país hay demasiados partidos políticos. En el caso de Hidalgo participaron muchísimos partidos políticos, muchísimas coaliciones y muchos candidatos independientes. El listado de Hidalgo era tremendo, eran cerca de 30, 40 personas o 30 instituciones y personas, que se me hace desde luego una exageración total. Y lo mismo en el caso de Coahuila, que fueron 12, 13 partidos más independientes, que también se me hace un exceso. Y a ese exceso le voy a poner otro exceso con la aprobación de 3 nuevos partidos, que obviamente van a seguir siendo, como los demás, una bola de parásitos. El PRI gana lo que tiene que ganar. Lo que pasa es que en un contexto como en el que estamos, no se puede, pues más que, pues obviamente festejar, ¿no? O sea, ellos lo tienen que festejar porque si no, ¿qué festejan? ¿Cuándo van a festejar? Pero sí creo que es una alerta de que Morena a lo mejor no es lo que estábamos pensando, o por lo menos lo que yo estaba pensando. A lo mejor la marca de López Obrador ya no es tan influyente. O sea, la crítica la tiene que hacer Morena, adentro de Morena, pues por sus relajos para escoger un presidente, por los malos manejos que ha habido últimamente, o por lo menos que se han reflejado últimamente, por los insultos y por toda la guerra sucia que han tenido entre esos candidatos, y también por ese desdén de la soberbia muy priista de, pues yo aquí puedo, yo nada más pongo la foto de López Obrador y gano. Pues ya nos dimos cuenta que no. Bien. Y por el otro lado, pues el PRI no estaba tan muerto como pensamos. Lo que me llama mucho la atención es que salieron, ahora sí que como cucarachas por todos lados, un chorrotal de priistas a celebrar, que dice uno, caray, yo pensé que ya no existían. Pues sí, siguen existiendo. Sí. Habría que esperar qué va a pasar en las próximas elecciones, pero si Morena sigue siendo lo que está haciendo, es decir, nada, pues pueden, ahora sí, que perder. Bien, gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema? Por favor, ¿quién gana, quién pierde? Y además que tú conoces muy bien la política de Coahuila, a nivel nacional conoces pues, pero en Coahuila particularmente. Claro. Adelante, Arturo.
Gracias, Julio. Pues la cosa es que somos paisanos allá. Así es. Exiliados, ¿no? Ambos, autoexiliados. Mejor dicho, migrantes, ¿no? Migrantes. Migrantes. Fíjate que, bueno, yo creo que el asunto es que las elecciones en los estados tienen sus particularidades, y que a veces el discurso hegemónico que domina la agenda, que es el del presidente, nos hace de repente convencernos de situaciones que a lo mejor no se reflejan en una región o en una zona del país. El caso concreto de Coahuila, por ejemplo, en sus elecciones intermedias, que son de diputados locales, históricamente ha tenido ese tipo de participación, menor al 40%, o sea, no es algo extraordinario, ni siquiera la pandemia alteró ese porcentaje a la baja. Me parece que está en el rango de lo que ha sido la elección intermedia coahuilense de diputados locales. Al menos desde hace unos 20 años 22 años que yo tengo siguiendo elecciones ahí, primero pues como reportero local y luego pues con la observación del interés que te da la pertenencia a esa zona, ¿no? El origen. Uh-huh. La razón para que sea así, para que exista una participación del 40% en el que generalmente el PRI obtiene, si no el carro completo, muy próximo al carro completo, o lo volvió a obtener, es que se trata de una elección de estructuras, como suele suceder en las entidades donde hay elecciones locales estrictamente de... Es que la participación ciudadana es la que marca la diferencia en mi perspectiva. Cuando los ciudadanos, independientemente de la gente que es un voto duro de cualquier partido, sale a votar, es la que marca una diferencia de una elección a otra. El asunto es que en las elecciones de diputados locales, cuando van solas, pues ¿a quién le importa, no? Votar por un diputado local? El ciudadano que es independiente a los partidos no tiene mayor interés en eso, porque, mire, para empezar, yo creo que gran parte de la población ni sabe qué hace un diputado local ni un federal. Es más, a veces ni los diputados saben para qué están. Uh-huh. Y pruebas hay muchas veces. Sí. Luego, ¿qué puede ofrecer un candidato a diputado local a sus electores que no sean promesas falsas y que la gente ya sabe? Porque en realidad al elector le entusiasma más una elección de presidente municipal, de gobernador, de presidente de la República, porque yo creo que son dos factores. Uno, le puede resolver un tema tangible: salud, educación, seguridad, o los servicios básicos, la pavimentación, el alumbrado, etcétera. O está castigando a un mal gobierno. Eso creo que son los dos elementos que juegan en una elección. Es decir, poniendo el ejemplo de 2018, pues seguramente mucha gente salió a votar en 2018 para castigar al régimen anterior o bien con la esperanza de un cambio, ¿no? Entonces, esto creo que sí se da en el caso de Hidalgo, que es donde hay una participación un poco mayor, como de un 10%, uh-huh. Y donde esa diferencia en la participación ciudadana marca pues esta, digamos, victoria a medias de un partido que en el contexto nacional se cree muerto, porque obtiene como alrededor del 40% de los cargos, si no me equivoco. Eso le da naturalmente un respiro. Y finalmente lo que diría es que a veces hay que comprender más los fenómenos locales, regionales, para no dar por sentada cosas. Justo el fin de semana, estoy viendo aquí porque la tengo el domingo, apareció una encuesta en la que el PRI va a la delantera para la gubernatura de Nuevo León. Uh-huh. Y uno no se explica cómo eso puede ser posible viviendo en la Ciudad de México, y tiene como segundo lugar entre los punteros a este muchacho Samuel García. Ajá, Fosfo. De Movimiento Ciudadano, uh-huh. Que es todo un caso, ¿no? O sea, sí. en el análisis más elemental de un ciudadano capitalino y de muchos estados de la República, donde hay otro tipo de, digamos,
formación política entre los ciudadanos, es inadmisible, esa persona es misógino, es grosero, es grotesco, es ignorante, es muchas cosas que no quisiera uno como el ideal en la cosa pública, y en Nuevo León resulta que tiene una popularidad altísima. Y Morena ni siquiera pinta, el tercer lugar sería para una independiente, Clara Luz Flores, y creo que esta encuesta es más o menos coincidente. Clara Luz, esposa de un priista de toda la vida y representante del PRI, que ahora brincó porque Jade Cole le ofreció que podía ser candidata por Morena. Perdón, Arturo. Muy rancio, además, el representante del priismo más rancio y feo de la política mexicana. Estamos hablando de Abel Guerra, ¿no? Así es. Este hombre que inició como líder de los porros en la Universidad Autónoma de Nuevo León en los años 70, participando activamente como brazo ejecutor del Estado, en el sentido, no ejecutor de ejecución, sino de pues inhibir la participación política de los muchachos de izquierdas en aquellos años, y desde esa perspectiva una carrera política muy sórdida. Sí. En fin. Y con esas posibilidades, ¿no? Sí. Entonces, si uno, a ver, no todo el país es la Ciudad de México, ¿no? Claro. Bien, Arturo, muchas gracias. Sí, Arnoldo. Julio. Sí. Creo que hay un matiz que no debemos dejar pasar, y es la caída del PAN. Sobre todo en Coahuila, porque si le damos a esta elección el carácter un poco también de simbólica, en un estado del norte donde se supone que está la resistencia más fuerte, más importante, más extendida al proyecto de López Obrador y la 4T, y el PAN y en general la derecha se ha erigido en el antagonista principal de ese proyecto, pues esto no se reflejó en absoluto en la elección. Y el PRI, que ha sido un partido pues que ha venido medio negociando y todo con López Obrador, muy a la chita callando, le salió por el medio. No me parece sorpresa que Morena no haya tenido una presencia electoral fuerte, aunque Coahuila fue el segundo lugar, pero la caída del PAN sí es de hacerse notar, porque además ahí pelearon la gubernatura en la pasada elección. Claro, pues sí, Miguel Ángel Riquelme ganó por medio punto a Guillermo Anaya. ¿Arturo fue el candidato? Sí, Guillermo Anaya, Marco, PAN, y en una elección... Marco Cortés hizo... No, le decía, Marco Cortés se desapareció la noche del domingo, hizo muchis, y eso también va a traer consecuencias en el PAN. Jorge Cermeño, presidente de Torreón, panista, que fue embajador en España. En fin, hay mucha fuerza panista. La oposición real en Coahuila pues era el PAN y pasó a segundo lugar. Y luego aparece Álvaro Moreira Valdés como presunto ganador del distrito electoral número 6, y supongo que buscará ser el presidente del Congreso local y tratar de revivir las glorias de sus hermanos Humberto y Rubén, que ya fueron gobernadores. Pero en fin, Arnoldo, pues vamos a entrar al otro tema que es el de Cienfuegos. Claro, el de Cienfuegos. ¿Cómo ves todo este asunto, Arnoldo? A ver, bueno, y hago una referencia a lo de hace rato cuando me decía Arturo que estaba en desacuerdo conmigo. El tema de la prensa, sí, yo coincido, ha habido gente que lo ha analizado. Lo que no ha habido es una polémica abierta y también que traiga consecuencias. Y por eso la prensa se ha repetido y no tuvo ningún empacho en volver a las prácticas más vergonzosas con Peña Nieto. Eso era un poco a lo que me refería, no a que no hubiera quienes han señalado esto en libros, en análisis, la revista Proceso destacadamente, pero no hay un debate abierto y generalizado. Por ejemplo, en otras sociedades y en otras civilizaciones sería impensable que un personaje como Carlos Loret de Mola pudiera asumir el papel que está asumiendo sin dar una explicación previa de lo que hizo en el caso Cassés y de cómo jugó ahí de la mano del poder una simulación, y aquí parece que eso ya quedó en el pasado, se olvidó, y él se erige ahora como periodista independiente en una jugada muy obvia, saliendo de Televisa y yéndose a un proyecto muy bien financiado, por cierto. No quiero dejar pasar esta situación de denunciar en un artículo en The Washington Post que Pío López Obrador fue a pedirle al fiscal general de la República que le diera 12 años de cárcel y denunciarlo, cuando Pío puede decir misa, y yo creo que el fiscal no está obligado a hacer caso, ¿no? Pero bueno, cito eso como antecedente
Porque el otro gran tema en el análisis olvidado en México, y tampoco quiero decir que esté ausente del todo, porque sí hay analistas muy importantes, pero no es un debate abierto, es el del papel del ejército. Y yo creo que no debemos llevarnos a sorpresa de lo que está ocurriendo. Desde hace muchísimos años, el ejército es un coto de poder que ha servido sobre todo para beneficios económicos. Y lo hacía cuando la droga no era importante, estaba el contrabando. Y luego que llegó la droga con su enorme poder corruptor, sin duda no se escaparon a él. Y cuando fueron forzados a meterse al tema de la seguridad pública, sobre todo a partir de Calderón, y yo creo que un poco antes con Fox, porque la Policía Federal que se formó en esa época también estuvo nutrida sobre todo por elementos del ejército en buena medida, porque no había de dónde echar mano de otro tipo de activos. Pues bueno, pues esto se desbordó totalmente, ¿no? Ahora, me llama la atención que López Obrador persiste en este discurso de la parte inmaculada del ejército, porque sigue habiendo este viejo acuerdo de ustedes, los militares, en lo suyo y nosotros los políticos en lo nuestro, que me parece absolutamente, irregular a estas alturas. Yo no veo que el ejército mexicano signifique un peligro, como pudo haberlo significado quizás en la época de los primeros generales civiles, en los años 40, de repente totalmente despolitizado en ese sentido. Pero sí, ese pacto funcionó muy bien para que no hubiese ningún tipo de supervisión, y supervisión civil y supervisión de las cámaras. Conozco diputados y senadores panistas que se precian de estar en la comisión que ve los asuntos militares y que son grandes amigos de los generales y se van a fiestas con ellos. No hay ningún tipo de supervisión, es un poder aparte. Y cuando esto ocurre, la corrupción es lo que pasa. ¿De qué formas? Pues de muchas, las que sabemos y las que no sabemos. Ahora bien, tampoco creo en este ejercicio de patrioterismo de estar afectados todos porque los Estados Unidos hayan detenido a este general. Aquí no lo iba a detener nadie, ni a él ni a nadie, ¿no? Uh-huh. Cuando ha habido detenciones de militares han sido ajustes de cuentas entre la propia cúpula militar. No sé por qué los norteamericanos hicieron esto. Leía a Dolly Esteves, es una investigación que aparentemente tiene mucho tiempo, que se llevó a cabo con el mayor sigilo, y que hay una enorme desconfianza de los aparatos de seguridad y del control antidrogas de los norteamericanos con respecto a lo que en México ocurre con la información que les dan, y creo que no tienen por qué no tenerlo, y que hay corrupción en las agencias norteamericanas también, ¿no? Sí. Pero esto, en lugar de obligarnos a una revisión profunda de cómo los presidentes han elegido a sus secretarios de la defensa, no hay en México una nueva generación de militares, no hay oficiales jóvenes que quieran renovar ese ejército, es una gerontocracia también, y esas gerontocracias se mantienen porque son largos caminos de aceptación de cuestiones, de complicidades, de disciplina, de callarse la boca, ¿no? Y ahí no hay ninguna manera de reformarlo. Esos muy buenos soldados que atienden las emergencias cuando hay ciclones e inundaciones, etcétera, también son los mismos que cuando los colocan en retenes militares y los ponen a vigilar la seguridad pública, cometen excesos, porque además, pues, bueno, nadie les ha enseñado cómo ser policías en una población civil, ¿no? Pero no es culpa de ellos, ni personal, ni nada. Es esta estructura que tenemos donde no podemos simplemente modificar vicios muy antiguos y una situación de no sé cómo llamarle, es un coto cerrado absolutamente, que se ha manejado con sus propios códigos, que ha generado sus propios códigos. A la hora que salen a la exposición en la sociedad, tienen que evidenciarse todo eso. Sí. Yo creo que tendríamos que estar dando otro tipo de debate frente a lo que pasó al general, y no el único que veo, que es culpar a López Obrador por confiar demasiado en el ejército y encargarle una serie de cosas, o la otra, desgarrarnos las vestiduras, como han hecho muchos priistas por lo que ocurrió, y salir a hablar de la honorabilidad del general, que tendrán que probarla ante un juez en un proceso donde pues yo no veo que el tema patriótico vaya a ser un valor importante, o serán otro tipo de cosas. Bien, gracias, por cierto, Arnoldo. Para terminar, ¿Perdón? Me llama, sí. Antes de terminar, Julio, nada más comentar, también me pareció muy interesante la observación, hoy la leí, no recuerdo exactamente dónde, en algún artículo, de que cuando la parte
sobre todo al Chapo Guzmán y a los Beltrán Leiva. El ejército desplazado de eso tampoco dijo nada, simplemente se pegó a la pared y aguantó. Y aquí nada pasó, ¿no? Pues sí. Gracias, Arnoldo Cuéllar. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este tema que tiene muchas aristas? ¿Qué podemos ver más allá de lo inmediato? ¿Y a quién daña más al aparato las relaciones de sustento del presidente López Obrador con el poder militar? En fin, ¿qué ves en todo esto, Leonardo Schwebel? Pues yo lo que veo es que no se ve nada bien, porque si por un lado tienes al secretario de Seguridad y al secretario de la Defensa Nacional en problemas muy serios en Estados Unidos, pues esto significa que las estructuras, o sea, el sistema, la estructura, o como se quiera llamar, pues no está funcionando. Y me parece muy grave que se hagan inocencias gratuitas, es decir, Cienfuegos es una persona que no vale la pena, pero el ejército va bien, ¿no? Digo, entonces vale la pena hacer una especie de revisión, porque para que estos dos personajes, tanto García Luna como el secretario de la Defensa Nacional, se requiere de toda una estructura muy especial y una estructura que está desde adentro. Ellos no lo hacen solos, no lo hacen por convicción, no lo hacen por necesidad. Es un sistema el que tiene que estar en juego. Y muchas veces ese sistema es muy sencillo de jugarlo. O juegas a este sistema o no juegas. Si quieres nadar con tiburones, no puedes ser un pececito tropical. Y aquí se nada con tiburones. Dicho de otra manera, para que tú entres a ese tipo de cúpulas, necesitas ya tener una trayectoria pues negra de corrupción y que estás dispuesto prácticamente a todo, porque tanto el secretario de Seguridad como el secretario de la Defensa le rinden culto a la misma persona, es decir, al presidente. Y nadie se mueve solo en este país, nadie es nadie, ni en el mercado más chiquito, ni en la construcción más grande, nadie hace lo que quiere. Si un albañil dice, quiero poner aquí no. Primero pregúntale al señor y luego al de obras, y luego al arquitecto, y luego al ingeniero. Nadie en este país se mueve por su propia voluntad. Sí hay que hacer un análisis de adentro, porque es muy fácil decir, bueno, Estados Unidos es un país soberano, puede hacer lo que se le pegue la gana. No, ¿y qué va a hacer México? Porque no han hecho nada en la estructura de la Secretaría de Seguridad, y por lo que veo no van a hacer nada en la estructura del Ejército. La estructura, estamos hablando de algo verdaderamente grave, que ya lo había mencionado con el caso de García Luna y con Felipe Calderón, que se puede tipificar como traición a la patria porque están negociando con el enemigo. Y eso es traición a la patria aquí y en cualquier lugar. Entonces, esto merece una revisión a fondo y no decir, no, el actual secretario de la Defensa no tiene nada que ver, ¿eh? No, espérate, pues, ¿y dónde está la investigación? A final de cuentas se lo recomendó. Y los que publicó, la lista que publicó Reforma, esa lista es irresponsable. No, espérate, pues vamos a ver dónde está la lista. Y este señor de dónde vino y quién lo recomendó y bajo qué condiciones. Son dos discusiones, tanto en la Secretaría de Seguridad, en la misma Policía Federal cuando estuvo el propio García Luna, como en la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, ese es un tema. El otro tema es, el Ejército es intocable en México y prueba de ello es el alto grado de impunidad desde hace por lo menos 52 años, si no es que nos vamos un poquito más atrás, del 68 para acá, el Ejército en este país ha violentado los derechos humanos como se le pega la gana, han violentado a poblaciones enteras como se le pega la gana, han actuado como se le pega la gana y no hay absolutamente ningún poder en este país que les diga que no al Ejército. Y López Obrador mucho menos lo va a hacer porque lo que él quiere es
militarizar el país y prácticamente ha convertido al ejército, ahora sí que literalmente, en su mano de obra. Entonces, obviamente López Obrador no se va a echar encima todo esto. Yo nada más quiero recordarle a López Obrador que él fue el que prometió el 26 de septiembre que había militares involucrados en el caso de Ayotzinapa y no ha habido hasta ahorita nada. Después medio se corrigió y dijo, bueno, son militares en retiro. Pues militares en retiro o militares en no retiro, ya llevamos casi un mes de esa declaración y no hay nada. Este señor Cienfuegos tiene mucho que ver con el tema de Ayotzinapa. No es casual que de Ayotzinapa a la acusación de lo que dice la Fiscalía de Nueva York hayan pasado unos cuantos meses. Hay evidencia, por lo menos en su momento se publicaron, de una especie de rompimiento que hubo entre el propio Peña Nieto y el secretario de la Defensa Nacional, porque él prácticamente dijo, con nosotros no te metes, ¿eh? O sea, si tú vas a investigar lo de Ayotzinapa, por acá te das la vuelta, porque aquí no, ni te aparezcas. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Murillo Karam, ese fue uno de los grandes problemas que tuvo la gente de otros países que vinieron a hacer una investigación por lo de Ayotzinapa, porque fue una cerrazón total y fue inclusive en contra de lo que dijo Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto llegó un momento en que estaba tan acorralado y el señor secretario de la Defensa le dijo, aquí no pasa, o sea, eso no va a suceder aquí en México, o sea, no va a pasar. Y curiosamente, mágicamente, pues de lo que lo están acusando viene siendo meses después de lo de Ayotzinapa. Ahora, sí, la acusación como tal, pues sí tiene ahí 2 o 3 aristas que la verdad no suenan como muy lógicas, ¿no? Bien, gracias Leonardo. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos a cerrar ya esta mesa, la supermesa de periodistas de los martes. Arturo Rodríguez, tu opinión sobre este tema del general Cienfuegos, su detención, las consecuencias. Silenciado, ahí está, perdón, tenía el micrófono silenciado para no hacer ruido. Muy rápidamente comento, me parece que estamos ante un episodio histórico, es decir, desde la creación del ejército mexicano, que es el ejército constitucionalista, por ahí del 13-14, hasta el día de hoy, jamás un secretario de defensa, quizás ningún secretario de Estado, como en el caso de García Luna, había sido detenido en el extranjero. Entonces, me parece que en el caso mexicano, pues no teníamos un episodio de esta naturaleza quizás desde el general Enrique Estrada, que fue secretario de Defensa y detenido por apoyar la rebelión de la Huertista en el 23. Y desde entonces no, porque el otro fue Francisco Serrano. Al menos es mi memoria, ¿verdad? No tengo los datos, a lo mejor me estoy equivocando y estoy de aquí de nuevo, pero no me equivoco en que así fue con estos casos. Serrano, que en el 27 lo detienen, pero unas horas después lo ejecutan en la masacre de generales de Huitzilac en 1927, que según yo, pues para mí es uno de los actos fundacionales del PRI, ¿no? Entonces, estamos ante un episodio auténticamente grave, que creo que nos ha hecho perder también perspectiva en algunos temas sobre la información que un secretario de Defensa con tan poco tiempo de haber terminado puede poseer en términos de seguridad nacional, infraestructura estratégica, relaciones de poder. Hay que recordar que el Ejército es la principal agencia de espionaje político en este país. O sea, esto desde lo de Plataforma México particularmente, que se instaló ahí dentro y hasta ahorita es algo oscuro, es opaco, que se instaló este centro ahí en el campo militar número 1, pues realmente no tenemos idea, pero sí tenemos más o menos indicios de que desde ahí se operaron estas plataformas de espionaje como el FinFisher y el Pegasus y no sé qué tantas otras softwares espías, y había información de todo el mundo y los mismos militares que han operado ahí te lo cuentan. Entonces, estamos ante un hombre que tiene información sensible, información importante, y en un momento en el que, bueno, pues sale el presidente López Obrador en un primer episodio, en una primera reacción el viernes, a decir, vamos a suspender a todos los que colaboraron con él
y luego tiene que recomponer porque efectivamente creo que no contó con la lógica de que los divisionarios pues se reacomodan cada oportunidad y no se van hasta que pasan a retiro, y cuando pues ya tienen una posición pues se van repartiendo los cargos. A veces cuando a un divisionario le toca a un amigo en la Secretaría de la Defensa pues le echa más la mano, a veces medio lo enfrían y lo mandan a un puesto menos relevante, pero siempre va a tener un divisionario un puesto de relevancia, y es natural que los divisionarios que están ahorita pues vengan mayoritariamente del sexenio pasado y de alguna manera hayan colaborado con Cienfuegos. Entonces, después de haberlo dicho, le molesta lo que hace Reforma, y ya dice, pues no, está mal Reforma y no vamos a mover a nadie. Pues no, porque ahí está, no solo el general secretario hoy, sino que además yo creo que no era de los consentidos de Cienfuegos, pero sí están gente como Agustín Radilla en la Oficialía Mayor, general que fue colaborador de Cienfuegos desde la región militar allá en Tabasco y siguió siendo un personaje relevante en los siguientes años. El sexenio pasado pues estaba al frente de la zona militar allá en Nuevo León, por ejemplo, y Radilla no es el único, podemos ubicar varios de ese tipo. Entonces me parece que ahí el presidente tiene que empezar a frenar un poco y decir, a ver, no puedo, porque tengo, y esto es lo que me parecería muy crítico en este momento, que a final de cuentas ha construido una enorme dependencia del ejército mexicano, donde precisamente esa opacidad y esa zona tan difícil de acceso, como ya mencionaba Arnoldo, nos lleva pues a saber que ahí pasan muchas cosas que se le dijo al presidente López Obrador, muchísimos actores se lo dijeron, no militarice, no dependa tanto del ejército, y que hoy pues muchos de estos que pudieran estar hoy en cargos de responsabilidad pueden salir embarrados. Entonces dice, a ver, tengo que hacer un control de daños, y ese control de daños es en dos sentidos. Uno, señalar la implicación de las agencias internacionales, en lo cual tiene razón, particularmente de la DEA, en las operaciones en México y en la forma en la que los gringos han, no lo ha dicho, pero creo que es muy claro, condecoraron tanto a García Luna como a Cienfuegos. Segundo, decir, el único vocero soy yo, o sea, el control de la información lo tengo yo para que no anden dispersando el mensaje. Y tercero, hay que cuidar a las Fuerzas Armadas y no voy a suspender a nadie hasta que no haya pruebas concretas. Creo que no le queda de otra. O sea, es la situación a la que lo está llevando esto, y creo que el error que yo observaría pues es esta dependencia tan grande de las Fuerzas Armadas que tiene esta administración. Arturo, muchas gracias, y gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa de periodistas de los martes. Arnoldo Cuéllar, como siempre, muchas gracias por tu participación. Tu micrófono. Brevemente nada más, sí. Comentarte que este tema descoloca a todo mundo. Por supuesto a López Obrador, como muy bien lo dijo Arturo, pero leía hoy yo a un connotado columnista en Reforma también, diciendo, si el general Cienfuegos hubiera querido enriquecerse, ahí tenía todo el presupuesto de la Sedena, que además creció mucho, al cual le podía meter mano. Sí. O sea, validando la corrupción, o sea, hay corrupciones preferibles unas a otras. O sea, ¿cómo se escribe eso en un país como este, no? Eso pues, me llama mucho también la atención, ¿no? Gracias, Arnoldo. Seguimos en contacto. Arnoldo Cuéllar, gracias. Leonardo Schwebel, gracias. 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 Bien. Gracias, Julio, Arnoldo, Arturo, que les vaya muy bien. Gracias. Arturo Rodríguez, muchas gracias. Gracias a ti, Julio, y como siempre un gusto coincidir con Arnoldo, con Leonardo y contigo en esta mesa de los martes. Muy bien, gracias a los tres. Nos veremos el próximo martes.